Bienvenidos y bienvenidas a una charla especial dentro de nuestro tercer Congreso Internacional Kabbalah. Como ven ustedes ya en pantalla, tenemos a nuestro invitado. Él es el señor Eduardo Madirolas Izaza. Yo sé que ustedes lo conocen. Y el día de hoy vamos a compartir este tema, la lectura cabalística de los Salmos, el Salmo 20. Quiero presentar nuevamente a nuestro invitado. Yo sé que ustedes lo conocen, pero igual me encanta presentarle. Él nació en Madrid en 1949. Es licenciado en física por la Universidad Complutense de Madrid. Entra en contacto con la Kabbalah hace más de 40 años, lo que es su verdadera vocación. Desde entonces no ha cesado de estudiar, meditar, escribir y enseñar. Ha dado cursos y conferencias por toda la geografía española y en varios lugares del mundo. Ha traducido varios libros, entre algunos de ellos, los de Aryeh Kaplan, el gran difusor de la Cábala en el siglo XX, el Sefer Yetzirah, el libro de la creación, teoría y práctica, meditación y Cábala. Además, es autor de varios libros, entre algunos El camino del árbol de la vida, Senderos del jardín de la conciencia, la Cábala de la Merkabah, una guía universal de iluminación y liberación. Tiene un portal muy bonito que es la cabaladelaluz.com, donde hay mucha información. Recientemente ha publicado otros libros como Recursos cabalísticos para la iluminación y la sanación y la resolución de problemas en varios tomos, entre otros títulos que yo sé que ustedes conocen. Entonces, maestro, estamos felices de recibirle aquí en nuestro congreso y con este tema tan particular y que genera muchas preguntas, el tema de los salmos, y vamos a enfocarnos en este maravilloso Salmo 20. Así que adelante, maestro, bienvenido. ¿Y qué nos tiene para compartir? Pues muchas gracias y buena bienvenida a todos, a todas. Vamos a compartir un libro de lectura de salmos, un tema de lectura de salmos, pero al modo cabalístico. Es decir, los salmos, voy a empezar compartiendo pantalla. Lectura cabalística de los salmos, el Salmo 20. Los salmos, el nombre en hebreo es Teilim. Sabemos que la Biblia hebrea está dividida en tres partes, que es Torá, Neviim, profetas, entre los cuales están libros históricos como Josué, Samuel, etcétera, Ketuvim, que son los escritos, y el libro de los Salmos pertenece a esta última categoría, junto con el libro de Job, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, bueno, y muchos otros. Hay hasta 11 libros en este apartado de Ketuvim. Entonces, ¿qué son los salmos? Bueno, por la palabra Teilim, salmos, viene de la raíz alel, que significa alabar. Entonces, no todos los salmos son de alabanza, sin embargo, se considera que ese es su propósito principal, es decir, alabar a Dios. Entonces, hay de muchos contenidos, además de este, por supuesto, hay salmos de alabanza, hay súplicas en momentos de dificultad, cánticos de agradecimiento, por salvación, por ayuda, reflexiones sobre la justicia, sobre la Torá, la relación entre el ser humano y lo divino, etcétera. Toda una gama amplia, cubren prácticamente todas las emociones humanas. Alegría, gratitud, angustia, miedo, arrepentimiento, confianza, esperanza, etcétera, ¿no? Entonces, la tradición atribuye la mayoría de los salmos al rey David. Bueno, según la tradición son del rey David, pero realmente se mencionan otros autores como Asaf, como los hijos de Korah, incluso algunos de Salomón y también de Moisés, ¿no? Entonces, los salmos siempre se ha considerado lenguaje universal para acercarse a Dios, como un instrumento de conexión directa con lo divino. Y luego además como un método de oración para obtener satisfacer diversas intenciones, protección, curación, paz, éxito, etcétera, etcétera. Y también, y muy importante, como un instrumento de transformación interior. Se considera que tienen un poder especial de cambiar el estado de alma. Los salmos se considera que han sido escritos con Ruach HaKodesh, es decir, con Espíritu Santo. Son eso entonces una potencia espiritual ilimitada. Y como todos los textos bíblicos, tienen distintos niveles de significado. El literal, el alegórico, metafísico y místico, el Sod. Entonces, más allá del simbolismo literal, el secreto es a lo que apunta esta lectura cabalística de los salmos. Voy a leer unas cuantas citas importantes
para que se vea la importancia que tiene la lectura de Salmos. Por ejemplo, el Yalkut Yosef escribe que todo aquel que lee Teilín cotidianamente se considera como si cumple toda la Torá y es merecedor de estar bajo el trono de gloria, el trono de la divinidad. Se enseña que la sola lectura de Teilín, incluso sin comprender las palabras ni los maravillosos misterios que éstas encierran, algunos de los cuales esperamos desvelar hoy, tiene el don de generar prodigios inimaginables. Pues cada palabra individualmente, casi diríamos cada letra, evoca energías supremas que trascienden el nivel de la comprensión humana. Y dicen los jajamín, es decir, los sabios, la intensidad de la devoción con que uno lee Teilim marca la intensidad de los prodigios que se generan como corolario de su lectura. Y marca también la intensidad de la respuesta del Supremo. Es decir, son escritos a leer con gran kavaná, gran devoción. Y por ejemplo, el señor Baal Shem Tov, un capítulo de Teilim, es decir, un salmo, leído de corazón, así como el tomarse la molestia de involucrarse en hacer un favor material o espiritual al semejante, es decir, hacer algo también por los demás, y el amor al próximo en general, dice que son las llaves capaces de abrir todos los pórticos celestiales de la misericordia y de la curación, de la salvación y del sustento. Y también enseña al Baal Shem Tov la fe pura y simple en Hashem, o sea, en Dios, sumada a la virtud de leer un capítulo de Teilim con alegría y buena predisposición, tiene el poder de transformar una tzara, es decir, un sufrimiento, en soar, brillo, energía positiva. Enseña el Semach Tzedek. Si ustedes comprendiesen el poder de los versículos de Teilim y los efectos maravillosos que producen las esferas superiores, todos los momentos que tuvieran a su disposición los pasarían recitando los salmos. Está escrito además, para terminar, cuán grandiosa es la virtud de leer Teilim, que tiene el poder de revocar la severidad del destino, incluso después de haber sido decretado y confirmado desde el cielo. Hay una oración que se reza antes de los salmos, antes de recitar salmos, y voy a leerla a continuación porque ahí está expresado bastante lo que quiere decir lectura cabalística de los salmos. Es una oración tomada de un libro corriente, de un libro a la venta al público, es decir, no hay que buscarla, rebuscarla en escrito de ningún sabio, ni nada por el estilo, ¿no? Dice, sea tu voluntad, Adonai nuestro Dios y Dios de nuestros padres, el que prefirió a David su siervo y a su descendencia posterior a él, y el que prefirió los cánticos y alabanzas, que te apiades de nosotros y que sea relevante ante ti la recitación de los cánticos de salmos que leeremos, como si hubiésemos pensado en todos los pensamientos apropiados de pensar, y con la energía de los versículos de salmos, y sus palabras, y sus letras, y sus puntuaciones, y sus entonaciones, y los nombres sagrados, tus nombres sagrados escritos en ellos, y los nombres que se derivan de ellos, de las iniciales de las palabras, y de las finales de las palabras, y del intercambio de palabras, es decir, todos los métodos, digamos, de desencriptación cabalística. Y por el mérito del rey David, la paz sea con él, conmuévase por favor tu misericordia sobre nosotros y perdona, indulta y limpia todas nuestras faltas, nuestros pecados y nuestras fechorías, y que sea la recitación de los capítulos de Salmos aceptada ante ti para podar a los tiranos, es decir, para extirpar las raíces del mal, y para cortar todas las espinas y las púas que rodean a la rosa superior, es decir, la Sejiná en el exilio, y para unir a la mujer de su juventud, es decir, a la Sejiná con su querido, a Kadosh Baruj Hu, con amor, hermandad, paz y compañerismo, y con la inmensidad de tus misericordias atraiga sobre nosotros un afluente de salvación y piedad para purificarnos de nuestras faltas y de nuestros pecados. Y así como perdonaste al rey David, la paz sea con él, que dijo estos salmos delante de ti, como está escrito, también Dios hizo pasar por alto tu falta, no morirás. Así, con tus abundantes misericordias, perdónanos, nuestro Padre, nuestro Rey, y no nos recojas de este mundo antes de nuestro tiempo, y que seamos merecedores y vivamos vidas largas, buenas y correctas, de modo que podamos corregir lo que arruinamos. Y el mérito del rey David, la paz sea con él, sea protección para nosotros, para que alargues de tu furia, para que retornemos a ti con retorno íntegro. Y del tesoro de concesión gratuita, gracianos como está escrito, y agraciaré al que quiera agraciar, y me apiadaré del que quiera apiadarme.
Esto es del texto de las 13 medidas de la misericordia del libro del Éxodo. Y así como nosotros decimos una canción ante ti en este mundo, así nos amerites, Adonai, Elohenu, de decir ante ti una canción y alabanza en el mundo venidero. Y que por medio de la lectura de los salmos se despierte la azucena de Sarón, que es una alusión a la Sejina y a la comunidad de Israel, para cantar con una voz agradable, regocijo y cántico. Que el honor del Líbano, es decir, los cedros del Líbano, que son una alusión siempre a la Sefirot del Serampín, del rostro menor divino, sea otorgado a ella, y majestuosidad y resplandor en casa de nuestro Dios, pronto en nuestros días. Amén será. Bueno, esto es una oración que se recita antes de la lectura de los Salmos, porque se recomienda, como hemos visto en las citas anteriores, una lectura continua de los Salmos en distintos programas. Se puede leer el libro todo de golpe, se puede leer en programa semanal, se puede leer en programas mensuales, pero siempre hay que estar recitando y leyendo el libro de Salmos. Y entonces, pues, aquí está expresado justamente lo que es el secreto de los Salmos. Son fórmulas de energía vibratoria. Teniendo en cuenta el poder de las letras hebreas, hay que tener en cuenta que cada letra hebrea es un canal de energía cósmica, es un elemento de construcción del propio lenguaje divino creativo. Entonces, leer un salmo en hebreo original activa esa energía. Cada letra, cada palabra, cada versículo es un acumulador y una batería de energía espiritual que se libera con su lectura concentrada. Como está escrito, entra en el arca, en la teba, que es la palabra, y también la letra. Es decir, esto es de la alusión de Noé, o sea, habla de Noah, de la arca, famosa arca de Noé, pero casualmente en esa, la palabra que se usa es teba. Teba significa también palabra, aparte de arca, y solamente aparece 2 veces en toda la Torah, que es justamente en el caso de Noé y en el caso de la cesta en la que es puesta Moisés y se ha arrojado, se ha llevado puesto en el Nilo para salvarle, ¿no? Y entonces, cuando dice Dios a Noé, entra en el arca, entra en la teba, se refiere a penetra profundamente en la palabra, en todo su significado interno. ¿Para qué? Justamente para ser salvado de lo que es el Mabul, es decir, el diluvio, es decir, todo lo que es el caos, todo lo que es el elemento arrollador del tiempo temporal, justamente es ahí donde vas a buscar refugio, es donde vas a encontrar salvación. Entonces, por una parte tenemos eso, el poder de las letras hebreas. Por otra parte, los nombres divinos en sí y sus combinaciones. Y como hemos visto en la oración anterior, hay nombres que aparecen explícitamente, obviamente, los nombres famosos nombres bíblicos, directos, pero también están los que derivan de muchas técnicas, como por ejemplo, tal como hacía alusión, el formado por las iniciales y las finales de las palabras, o los 72 nombres que están de alguna manera entrelazados en el texto. De hecho, a mí cuando me enseñaron, me decían que los salmos son una forma de utilizar los 72 nombres, ¿no? Y otras formas, ya sean en las permutaciones o en otras formas en las que aparecen. Todos estos nombres, combinaciones, son las llaves que abren los flujos espirituales, son nuestros cables de conexión. Y cada salmo, tomado en conjunto, ya es una gran matrix de energía. Fijaos que si estamos hablando del poder de cada letra, imaginaos el conjunto de todas las letras de un salmo. Y también luego están los versículos individuales, como mantras, en correspondencia con sus nombres divinos, con inteligencias angélicas, como los 72 nombres, y zodiacales, etcétera, etcétera. Y entonces, todo esto permite que los salmos se usen como herramientas de meditación y transformación, para equilibrar aspectos del alma y del universo, como tikkunim, como reparación espiritual. Porque recitar un salmo con kavaná, es decir, con intención consciente, puede rectificar o sanar bloqueos en el alma y en la realidad material. Trae armonía entre los mundos superiores e inferiores. Entonces, ¿cómo operar? ¿Cómo leer un salmo? Pues lo primero, leer el significado simple, es decir, intensamente, como decía antes, con gran devoción. Simplemente
atendiendo a lo que es el significado literal, el significado alegórico, el significado metafísico, y si es necesario leerlo varias veces. Y ahí hay que poner pasión. Y ahí hay que meditar ya también, empezar a meditar en lo que son los significados conceptuales. Pero no solamente eso, o sea, leer o vibrar, cantar, meldar en hebreo, que evidentemente tiene una conexión mucho más elevada, y no hace falta aquí tampoco ser un hasán, un cantor, puede utilizarse una melodía tradicional, una inventada, una moderna, o simplemente algo que a nosotros nos motive, nos eleve. Lo importante es eso, la conexión. Algo que encienda más todavía lo que es el fuego del anhelo. Y una vez que hemos hecho eso, hay que recorrer el salmo letra a letra, sin preocuparse por el significado de las palabras. Lo ideal sería visualizarlas, imaginarlas en luz y en fuego blanco, irradiando luz blanca. Y meditar y actualizar las kavanot específicas del salmo, es decir, nombres divinos, etcétera, etcétera. Y después se tiene una visión de conjunto de todo el salmo, contemplando con una unidad, y saber uno completamente a toda la bendición, a toda la gracia, a toda la energía que transmite. Ahí nos dejamos llevar, ahí meditamos, ahí canalizamos, ahí irradiamos, y si tenemos alguna intención concreta por la cual estamos utilizando ese salmo, ya sea de curación, ya sea de protección, de lo que sea, es el momento de proyectarla, agradecer y retornar. Entonces, mi idea es más que dar un discurso, comprobar efectivamente todas estas cosas en un caso concreto, en un ejemplo, y he elegido el Salmo 20, un salmo muy potente, como espero que veamos a continuación. Aquí lo tenemos expuesto, Salmo 20 en hebreo, lo tenemos transcrito en lenguaje latino, a las lenguas castellanas y a las letras castellanas, y luego la traducción, ¿no? Entonces vamos a empezar a hacer lo que decíamos antes. Vamos a empezar leyendo el Salmo en primer lugar. ¿Qué dice este Salmo? Primero lo voy a leer en castellano, luego lo vamos a leer en hebreo y luego vamos a intentar de alguna manera cantarlo, una cantinela, ¿no? Salmo 20. Al director de coro, Salmo de David. Adonai te responde en el día de angustia. El nombre del Dios de Jacob te ampare. Te envía ayuda desde el santuario y desde el Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos estandarte en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Adonai todas tus peticiones. Ahora conozco que Adonai salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Adonai, nuestro Dios, invocamos. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva, Adonai, que el rey nos responda en el día en que lo invoquemos. Estos 10 versículos. Lamnaseach mismor le David. Lamnaseach mismor le David. Yahanja Adonai bechol tzara. Yesag becha sem Elohe Yaakov. Islach ezrecha mikodesh. Umitzion isadeka. Yizkor kol minchotecha. Beolatecha yadashen esela. Iten lecha hilvavecha. Bechol alzatecha yemale. Miranena visuatecha. Upsem Elohe. Elohenu nikdol yemale Adonai kol misaotecha. Ata yadati ki Yosia Adonai mesicho. Yanenu mishene kotzo bigburot yesha yemino. Ele berechev beele basusim. Banachnu besem Adonai Elohenu naskir. Hema kareu ונפלו, ואנחנו קמנו בניתודת.
Adonai Oshia Hamele Yanenu Beyom Korenu. Ahora voy a que ya entrar directamente en las letras, pero antes vamos a dar una explicación de todas las Kavanot, algunas de ellas que están contenidas en este salmo. Para empezar, normalmente en los salmos, cuando están las ediciones de salmos en hebreo, vienen ya acompañadas de intenciones. Normalmente hay un libro medieval que es Simus Teilin, en donde pues, cada salmo tiene asociado algún tipo de intención concreta. En este caso concreto, el Salmo 20 se propone para protección, ayuda en situaciones de angustia, fijaos el primer versículo, para salir adelante también en un juicio. Claramente es un salmo de victoria, de afirmación personal, de obtención de favores divinos, y también es un salmo tradicionalmente usado para la curación. A nosotros lo que nos interesa, más que en este momento tocar alguna intención concreta, que también, nos interesa sobre todo destacar el potencial espiritual de conexión y de iluminación. Para empezar, los salmos que empiezan con Mismor de David, salmo para David, se supone que son de descenso, de recepción de Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Mientras los que empiezan con Le David Mismor, se supone que son de ascenso para poder recibirlo. Este es un salmo que es del primer tipo, ¿ves? Lamnaseach Mismor Le David. Es decir, es un salmo de recepción del Espíritu, es un salmo de conexión, vamos a ver, de conexión con nuestra naturaleza superior fundamentalmente, conexión directa con la divinidad y de recepción de su influencia, ¿no? Hay que tener en cuenta que el proceso no es necesariamente racional, que más bien no lo es en absoluto. Por supuesto, es suprarracional, es decir, no contradice la razón. Es puro espíritu. Entonces hay que concentrarse para ello, para abrirse a esta influencia, concentrarse plenamente en las letras, con total kavaná, como hemos visto antes, viéndolas como luz, como fuego, y trascendiendo lo que es el significado literal de las palabras que componen. No es que lo contradigan, simplemente lo ponen, lo colocan en otra dimensión. Normalmente, cuando leemos un salmo con el significado tradicional, es para ponernos en el estado de conciencia, en el nivel de conciencia adecuado, para dar ese salto, digamos, al nivel del Sod, al nivel espiritual. Entonces, vamos a ver cosas sobre este salmo en concreto. Para empezar, vemos que tiene 70 palabras. Estos números tienen importancia. El Zohar lo relaciona con los 70 gritos de dolor de la mujer en el parto y también con los 70 años de exilio entre el primer y el segundo templo. Es decir, en la zona de Babilonia, ¿no? Respecto de lo primero, de los gritos de dolor de la mujer de parto, hablamos de un alumbramiento espiritual, porque 70 es ayin, es ojo, es la conciencia espiritual. Por tanto, es un salmo de alumbramiento de la conciencia espiritual. Respecto de lo segundo, hay que tener en cuenta que también fueron 70 los descendientes de Jacob, los que bajaron a Egipto, que es el plano de la esclavitud, de la finitud, de la materialidad. Y también fueron 70 las naciones dispersadas tras la Torre de Babel. Hay que tener en cuenta que 70 en general es un símbolo de toda la humanidad. Representa el campo total estructurado de la conciencia humana. Entonces abarcamos con las 70 pueblos, 70 lenguas, que evidentemente son más de 70, son los conocidos en aquella época en la esfera bíblica, ¿no? En la zona de Oriente Medio, pues entonces, sin embargo, es un símbolo general de todos los pueblos, toda la humanidad que se encuentra ciertamente en estos momentos en estado de exilio, que está perdida en los pliegues de la materialidad, ¿no? Y entonces el Salmo nos está dando, para empezar, el instrumento para salir de ese estado de exilio, que son las 10 sefirot del árbol de la vida.
prefiguradas en los 10 versículos. Y sobre todo, el nombre de Dios, la apelación al nombre de Dios. Como dice el versículo, estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, el nombre de Yod-Keh-Vav-Keh, nuestro Dios, invocamos. Nuestro Dios es Elohenu, y esta expresión, Yod-Keh-Vav-Keh Elohenu, también consta de 10 letras, abarcando todo el árbol de la vida. Nos fijamos que el Salmo tiene 306 letras, que es el producto de 17 por 18. 17 es Tov, que es bien, 18 es Chai, viviente, vivo. Entonces, lo que estamos es multiplicando uno por otro, es decir, la multiplicación de ambos conceptos, del bien y de la vida. Y podemos construir efectivamente una matriz de letras de 17 filas y 18 columnas, como vamos a ver a continuación, la voy a mostrar aquí en principio. Estas son todas las letras del Salmo, para poder ir letra a letra, pero luego comentaré más sobre ello. Importante ver que el Salmo contiene 5 veces el nombre de Dios, Yod-Keh-Vav-Keh, entonces que cada una de ellas rectifica, redime, ilumina un aspecto del alma humana. Por ejemplo, Yod-Keh-Vav-Keh te responde en el día de la angustia. Se refiere al Nefesh. Conceda a Yod-Keh-Vav-Keh todas tus peticiones. Ruach. Ahora conozco que Yod-Keh-Vav-Keh salva a su ungido. Shama. Nosotros en nombre de Yod-Keh-Vav-Keh nuestro Dios invocamos. Haya. Salva Yod-Keh-Vav-Keh, que el Rey nos responde en el día en que lo invoquemos. Yehidá. Aquí tenemos los 5 versículos, bueno, partes del versículo explícito en el que aparece este nombre. Y fijaros cómo construimos con ellos a la derecha códigos, es decir, nombres también a su vez con las iniciales, por ejemplo. Podemos hacer lo mismo con las finales. En este momento lo hemos hecho con las iniciales y el valor numérico de cada uno de ellos. Alguno interpretaremos. No podemos extendernos totalmente en todos, pero alguno interpretaremos. Por ejemplo, el primero, 112. Hay un aforismo, de alguna manera, una enseñanza que dice que donde quiera que un versículo alude a algo, se puede extraer de ello un nombre justamente para conseguir ese algo o para conectar con lo que sea. Pero un nombre, ahí está siempre oculto un nombre relativo al tema en cuestión, ¿no? Entonces, en este caso, cada uno de estos nombres puede servir para rectificar, redimir, iluminar un aspecto de nuestra alma. Así, Yod, Yod, Bet, Shadi, Nefesh. Podemos imaginar siempre, en este caso, las letras en el firmamento en fuego blanco y radiando luz blanca y ver cómo desciende su luz sobre nosotros, en particular sobre el Nefesh, ¿no? Yod, Yod, Kaf, Men, Ruach, Ain, Yod, Kaf, He, Yod, Mem, Shama, Baf, Bet, Yod, Alef, Nun, Haya, Yod, He, He, Yod, Be, Kof, Yehidá. Y aquí tenemos esta matriz, esta matrix, esta rejilla que filtra realmente y que contiene en sí misma pues todas las bendiciones, las gracias, las capacidades que concede o que otorga este salmo, y podemos leerla de muchas maneras. Podemos jugar con ella, podemos experimentar con ella, podemos directamente leerla línea a línea, como concentrándonos en cada letra, tal como hemos dicho al principio, viendo cómo de una letra pasamos a la siguiente. Por ejemplo, se puede hacer todo de golpe o se puede hacer letra por letra, es decir, pues podemos, por ejemplo, empezar Lamed, Men, Nun, Sadi, Het, Men, Zayin, etcétera, por despacio, claro, evidentemente, ¿no? O bien en grupos de 3, por ejemplo, La Menú, Sajemen, Zayin Memba, Res Lamed Dalet, Bab Heyo,
Ain, Nu, Kaf, etcétera, ¿no? O bien simplemente letra a letra, ¿eh? La, me, nu, sa, ge, me, etcétera. Vamos a seguir desentrañando aspectos del Salmo. Vemos que apela a la conciencia mesiánica. Dice, ahora conozco que yo, Jehová, salva a su ungido. Ahora conozco yo, no otro, puesto que es sabio que los salmos hay que leerlos en primera persona. O sea que David puede que tuviera sus luchas, sus guerras y sus experiencias personales, pero no hay que leerlos como si fueran episodios históricos relativos a otras personas, sino simplemente como si fuéramos nosotros los que estamos viviendo, lo que estamos experimentando. Por otra parte, David ya en sí mismo es un símbolo de la parte de la esfera de Malhut, ¿no? Entonces, a mí esto no me parece fundamentalmente el principal fruto del Salmo, es decir, la conexión con la conciencia mesiánica y la unción con el aceite del Espíritu. Que si lo miramos en el esquema del árbol extendido, se alcanza en el estado de Keter de Yetzirah, que es Tiferet de Briah y Malhut de Asilut. Esto realmente voy a tener que hacer una pequeña digresión sobre el árbol de la vida extendido para que se vea claramente de qué estamos hablando. Fijaros, bueno, aquí tenemos en esta diapositiva, tenemos el árbol simple con sus 7 tríadas y aquí el árbol compuesto en el que están entrelazados los 4 árboles correspondientes a cada uno de los mundos. Tenemos, por ejemplo, desde aquí hasta aquí es un árbol completo que es el mundo de Asia. Entonces aquí no es que empiece el mundo de Yetzirah, sino que empieza en el Tiferet, porque se solapan este rostro inferior con el rostro superior del árbol más bajo, el rostro inferior de un árbol con el rostro superior del árbol inferior, del mundo inferior. Entonces tenemos aquí Yetzirah, desde este punto hasta este punto, luego de aquí Briah, hasta este punto que también es el Tiferet de Asilut, y por último, desde el Malhut de Asilut, que es el Keter de Yetzirah, que es el Tiferet de Briah, pues el mundo de Asilut. Entonces, ¿de qué plano estamos hablando? Vamos a ver, aquí tenemos los estados de conciencia, bueno, una representación de estados de conciencia como Sefirot del pilar del medio de este árbol extendido. Entonces nosotros normalmente el estado de conciencia habitual, promedio, es un nivel egoico, nivel del ego, todo el mundo sabemos esto. Entonces, esto corresponde a este punto, es decir, al Da'at de Asia, Yesod de Yetzirah. El primer nivel de desarrollo personal propiamente dicho es llegar a ese Tiferet de Yetzirah. Tiferet de Yetzirah es el arquetipo self, es el sí mismo, es el yo profundo, es el verdadero ser de la persona encarnada. Pero nosotros aquí queremos ir más allá todavía. O sea, conseguir esto ya es un gran logro. Pero vamos a dar un salto, todavía 2 saltos más. Uno a este nivel, que es el nivel del espíritu, del Ruach HaKodesh que desciende, de la iluminación. Y sobre todo el nivel este de aquí arriba, que es el nivel que decíamos antes del ungido, de la conciencia mesiánica, de nuestro yo superior, de nuestra Neshama suprema, con la cual queremos conectar mediante, entre otras cosas, este salmo, meditación en este salmo. Aquí lo tenemos representado de una manera más cercana, por ejemplo, este sería el nivel de, estamos hablando aquí, este sería el Malhut de Asilut, bueno, pues a este nivel justamente de aquí, pero aquí tenemos una imagen que es lo que se ve claramente. Vamos a ver, aquí tenemos al meditador, es decir, nosotros,
y tenemos el árbol extendido asumiéndolo nosotros, es decir, nuestro árbol, Dasia, el plano del self sería este punto, es decir, lo que sería nuestro centro superior de la corona. Entonces, el nivel que nosotros queremos llegar es a este de aquí arriba. La Neshama suprema, que corresponde a este punto, esta imagen que vemos aquí, nuestro yo superior. El procedimiento, este triángulo es lo que se llama el trabajo de la Merkabah, y concretamente, puesto que los patriarcas son la Merkabah y pues son simbólico de los estados briáticos del mundo del ser, este punto es el punto de Jacob, justamente, igual que aquí tenemos el Geburah, que sería el punto de Isaac, y aquí tenemos Gesed, que sería el punto de Abraham. Y aquí ya estamos en el terreno de los nombres divinos, estamos en el Malhut de Atzilut, es decir, nuestro yo superior podemos interpretarlo como metafóricamente un átomo de lo que es el cuerpo de la Sejina, el cuerpo de la presencia divina, es ya divino en sí, no hay partes en lo divino, es decir, también contiene la totalidad de lo divino, a pesar de ser un átomo, a pesar de ser un fractal, por así decir. Y entonces aquí tenemos ya por encima, este es el nivel del espíritu divino directamente, simbolizado en la Merkabah como el firmamento que está por encima de las Hayot, de las criaturas vivientes, que es el nivel de nuestro yo superior. Nosotros somos parte de este fuego interno contenido entre las Hayot, y luego ya por encima el Tiferet de Atzilut, Akadosh Baruj Hu, tenemos aquí la figura, la apariencia, la semejanza de Adán, del hombre, sobre él. Bueno, esto simplemente para que viéramos un poco de qué estamos hablando. Entonces, como decía, según la versión del árbol extendido que acabamos de ver, la conciencia mesiánica y la unción con el aceite del Espíritu. Es decir, una persona que ha llegado a ese nivel es una persona que ha alcanzado el nivel que podemos decir de el Hijo de Dios, del Masías, de la unción con el aceite del Espíritu, que desciende del Yesod que está por encima de él. Y, como decía antes, puesto que los patriarcas y matriarcas son símbolos de las esferas del mundo de Briah, ese es el lugar arquetípico de Jacob. Vamos a ver que es muy relevante. Concretamente con el último versículo del Salmo, aparte de esta referencia al ungido, y entonces, y también con el número 70, y por tanto con la visión global del Salmo, porque como dice el libro del Deuteronomio, cuando el Altísimo dio a cada pueblo su heredad, dividió a los hijos de Adán y fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Son 70 descendientes de Israel los que descienden también a Egipto, ¿no? Vamos entonces a meternos en este último versículo del Salmo, en el libro de Meditación y Cábala de Kaplan, de Ariel Kaplan. Introduce una cita de Jaime Vital, del libro de Las puertas del Espíritu Santo, Sare Ruach HaKodesh. Dice, cuando alguien se quiere arrepentir, hacer teshuva, es decir, retornar, volver a lo divino, conectar de nuevo con la esfera divina, es bueno que lea el Salmo 20 y medite en el nombre místico Yod Bet Kof, Yabok, que aparece en él 2 veces. La primera referencia se encuentra en el versículo inicial, que es, no lo he leído, Yanha Adonai Behol Tzara, porque vemos que por el valor numérico se alcanza esto mismo. Si por ejemplo tenemos aquí las iniciales serían Yod, Yod, Bet, Sadi, una Yod con Sadi, Yod es 10, Sadi 90, entonces teníamos 100, entonces la suma sería 112, que es el valor numérico de esta expresión, Yanen, Ubeyon, Koren, bueno, las iniciales se entiende. Y la segunda referencia es más explícita y aparece en el versículo final del Salmo, Yanen, Ubeyon, Koren, como decía, nos responderán el día que lo invoquemos. Y las iniciales mismas conforman directamente el nombre Yabok. Entonces, de hecho aparece una tercera vez, como vamos a ver después nosotros a continuación, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de Jacob, pues que fijaros que el nombre Yabok y Jacob, o sea, en que varían justamente en una letra Ayin, justamente en la letra que estamos hablando, representativa un poco por el número de palabras del Salmo, ¿no?
Entonces, Yabok es el torrente en el que tiene lugar la lucha de Jacob con una presencia, un ángel, o interpretésemos como se quiera. Entonces, este nombre se interpreta de muchas maneras. Por ejemplo, por sus iniciales, se supone que la Yud es Yehida, es decir, unidad. La Bet es Berajá, la Kof es Kedusha, es decir, santidad. Berajá ya sabemos que es bendición, Kedusha, santidad, la manifestación de la energía espiritual. Bueno, esto ya nos resta un poquito. Entonces aquí tenemos el nombre en hebreo, Yod Bet Kof, que por su valor numérico 112 representa la conjunción en vertical Keter, Tiferet y Malhut. Eye, Yod He, Adonai, 21, 26, 65. Entonces tenemos Keter, Tiferet, en general y todo el Serampín, y Malhut, es decir, toda columna central del árbol de la vida. Pero además, 112 es el valor numérico de estos dos nombres también, Yod He, Elohim. Es decir, tenemos conexión en vertical y conexión en horizontal. Es decir, integración de polaridades, unión de misericordia y severidad. Masculino y femenino, como nombre de Dios en Binah. Entonces, ahí ya empezamos a ver realmente la enorme potencia espiritual que tiene este código, Yod Bet Kof, pero al mismo tiempo, si formamos a Kadosh Baruch Hu, consideramos la G también como distinta al nombre Kadosh, estas cuatro letras, He, Kof, Bet, He, también son 112. Entonces se trata de un verdadero nombre de Dios. Algo que tiene una conexión, como todo nombre de Dios, directa, inmediata y de gran potencia salvadora para liberarnos de la negatividad. Por ejemplo, en el libro de oraciones judío se reza en diversos lugares cada día, evidentemente. Por ejemplo, en esta expresión que dice Behur Rahum Yehaperabon Velo Yashid Bebalasifapo Velo Yair Kol Hamato, y a continuación Adonai Oshia Amelech Yanenu Beyon Korenu, que significa lo siguiente: y él es misericordioso, espiará la iniquidad y no destruirá, abundantemente contendrá su ira y no encenderá su furor. Es decir, estamos hablando de los ángeles negativos. Entonces, de esta negatividad nos rescata el nombre, el Eterno, salva. El Rey nos responderá en el día que lo invoquemos. Aquí tenemos el versículo completo, Adonai Oshia Amelech Yanenu Beyon Korenu. Hay que tener en cuenta que también las iniciales de las tres primeras palabras, no solo de las últimas, sino las tres primeras palabras también son un nombre de Dios. Es el nombre Yod He, uno de los 72 nombres. Y además, las cuatro letras finales, que son la Kaf, la Vav, la Mem y la Vav de nuevo, suman en total 72. Es decir, hay una referencia explícita también a los 72 nombres de Dios. El poder de los 72 nombres cierra genéricamente el Salmo, ¿no? Y las cuatro últimas palabras, las cuatro últimas letras iniciales, o sea, si no consideramos solamente las tres últimas, sino también con la He, Yod, Bet, Kof, sumaríamos 117, que es justamente Malach Yod He, el ángel Yod He, el ángel de Yod He, que es la espaclaria, que es el portavoz, y que también es la representación de la Nesama Suprema del Yo Superior. Fijaros que justamente cuando se aparece Dios a Moisés en la zarza ardiente, dijo, y el ángel del Yod He dice, o sea que está justamente focalizando, no hay duda de que su mensaje es totalmente divino, pero está canalizado por el ángel de Yod He, es decir, Nesama Suprema, Yo Superior. Entonces, vemos así el combate espiritual que realiza Jacob. Fijaros, aquí se ve claramente la Ayin introducida en el nombre Yabok, es decir, atar en el nudo central tiferético tanto la inmanencia como la trascendencia. El Keter con el Malhut. Es decir, y por otra parte las polaridades derecha, izquierda, y además ligarse fuertemente a Kadosh Baruj Hu.
Y por eso tu nombre se ha llamado Israel, porque has luchado con Dios, es decir, con la trascendencia, y con hombres, que es la inmanencia, incluyendo todo en el arquetipo ser humano, Adán, y has vencido. Entonces, Jacob con esto abre un espacio de conciencia espiritual para toda la humanidad. Ya hemos visto antes la posición arquetípica como Tiferet de Briá, el lugar del ungimiento del espíritu, Mashiach el ungido. Hay que tener en cuenta que está la esencia del nombre Jacob, las mismas letras de Jacob, de Yabok más el Ayin, ¿no? Y que representa todo el salmo, como lo he dicho. Y entonces, que Jacob es el ser humano arquetípico, podemos verlo también en si desciframos un poco el nombre de Adam, Adam el 1 frente al 4, el 1 de la ave, de la unidad frente al 4 de los elementos, de los 4 ríos, etcétera, etcétera, del Edén, porque la men final de valor 600 es indicativa de las 600.000 raíces de almas contenidas en el ser cósmico Adam. Jacob también es un 1 frente al 4. Ese cuaternario de Jacob está representado por las 4 mujeres, por sus 4 esposas, ¿no? Y su valor numérico, 182, la palabra Jacob, es 26 por 7, siendo 26 el número de Yod-Heh-Vav-Heh, como sabemos, el tetragrama. Es decir, es el tetragrama manifestado en los mundos de la forma. Por eso, este salmo está destinado a abrir en nosotros, sobre todo este versículo, ¿no? Esa conexión con el Tiferet arquetípico que hemos descrito antes, con ese punto que es el Tiferet de Briá, es decir, el self de nuestro self, nuestro yo superior, nuestro ser más interno, y nuestro contacto, nuestra conexión directamente con la conciencia mesiánica y con la conciencia divina, en lugar del ungimiento, el núcleo espiritual divino de nuestra alma. Pero todavía hay más sorpresas. Por ejemplo, el último versículo, este último que hablamos, de Adonai Yoshia Hamer Yanen Obeyon Korenu, suma el versículo 1118. Es justamente el valor numérico del nombre del versículo del Shema Israel, 1118. Hemos visto antes cómo el nombre Yabok es la conjunción de Yod-Heh-Vav-Heh y Elohim. Pues aquí lo tenemos desarrollados en el Shema Israel. El Shema Israel, fijaos que cogemos las 4 formas en las que extendemos el nombre Yod-Heh-Vav-Heh, según cada uno de los 4 mundos, total 232, y extendemos las 3 formas en las que podamos desarrollar el nombre Elohim, 886, vemos que la suma total justamente da 1118. Bien, no voy a hablar aquí más del Shema Israel porque podríamos estar pues otro día entero de charla o un año entero de curso, ¿no? Entonces, este versículo lo que nos está dando es una metodología para alcanzar la conexión con la Neshama Suprema, el tema nuclear del Salmo. ¿Cómo vamos a hacer esta llamada y establecer esta conexión? Mediante este versículo y mediante el Shema Israel y mediante los nombres divinos implícitos en el versículo. Versículo en el que, por ejemplo, aquí tenemos el versículo 7. Voy a seguir desentrañando cosas, hay muchas, hay muchas. Un poco de paciencia. Por ejemplo, el versículo 7, Ataya dati kiyoshia Adonai mesijo, yanu misemekotso, bikurot yisa yamino. Ahora conozco que yo Jehová salva a su ungido, lo irá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Pues fijaos que aquí cogemos las iniciales de la primera parte del versículo, es decir, Ayin, Yod, Kaf, He, Yod, Mem, y suma 155, que es Adonai Melech. Adonai Melech es uno de los nombres, el nombre de Adonai tiene 2 desarrollos, digamos así, que son Adonai Melech, Adonai Rey, y Adonai Haaretz, mi Señor de la Tierra, ¿no? Las 2 cosas. Adonai Melech es el papel de rey y representación justamente de eso, ¿no? De Dios como rey, evidentemente, y también como rey de lo que decíamos el yo superior, ¿no? Y la segunda parte del versículo, que es Yod, Mem, Kof, Bet, Yod, Yod. Entonces aquí tenemos 172, que es el valor numérico de El Neemán, Dios fiel. Y juntamos entonces ambas cosas y tendríamos El Adonai Melech Neemán. Fijaos, el Dios, Adonai Melech Neemán, mi Señor Rey fiel, cuyas iniciales son Amén. Es justamente de aquí de donde se saca como notaricón,
como acróstico a la palabra amén. Y si sumamos ambas, 155 y 172, tenemos esta expresión, Adonai Rofeja, yo soy el Dios que te cura, del Éxodo 15:26, cuando dice, si escuchas mi voz, etcétera, etcétera, entonces no derramaré sobre ti todos los males, todas las enfermedades de Egipto, porque yo soy el Dios que te cura, que es un mantra de curación. Yo soy el Rofeja, podéis citarlo como mantra de curación siempre. Entonces, de aquí también vemos cómo este nombre, este salmo, es un salmo de curación, como decíamos antes, ¿no? Y ahora vamos a estudiar un poco rápidamente los códigos que hay presentes, en particular los nombres divinos. Bueno, el de Yabok ya lo hemos visto suficientemente, que además, como digo, por sus letras, aparte de los versículos del segundo y el décimo, el segundo, como decía Haim Vital, y el décimo, como hemos visto, también en el número 7, en el versículo 7, lo tenemos aquí al final, la Kof, la Bet y la Yod. O sea que aparece una tercera vez, como decía al principio. Otro nombre muy usado en Kabbalah práctica, sobre todo, talismánica, etcétera, es este nombre, Kaf Lamed Kaf, que también tiene valor 70 y que aparece todas estas veces en los versículos 4 y 5. Esta vez con letras finales. Lamed Kaf Kaf, y aquí aparece dos veces. Kaf Kaf Lamed y Kaf Lamed Kaf, ¿no? Entonces, esto voy a ir un poquito rápido. Pues, por ejemplo, se relaciona con bendición material, este código, con protección de bienes, y su valor numérico es equivalente, o sea, 70, a estas construcciones. Una parte, Heye el Jai, yo soy el Dios viviente, el Tov, el Dios bueno, el Dios del bien, y la triangulación del nombre de Heye y de Yod Jehová He. Cada una de las tres podemos usarlas con este código. Y luego aquí tenemos cómo aparecen 4 nombres de los 72, como letras iniciales o finales. Por ejemplo, en el versículo 6, Ani, uno de los nombres divinos, Aleph, Nun, Yod. El versículo 7 es He, Yod, Yod, como letras finales de las tres primeras palabras. En el versículo 8, Mem, Baf, Mem, el último de los nombres, el 72. Y en el versículo 10, que ya lo hemos visto, las tres primeras palabras, Yod, He, He. Entonces, por ahí tenemos otra larga cadena de desarrollo. Tenemos, por ejemplo, sabemos que cada uno de los nombres divinos de los 72 se expresa mediante un ángel, que es como su espaclaria, que es como su lente de focalización. Entonces aquí tenemos los nombres, Aniel, el Dios de las virtudes, se expresa ese atributo divino. Y tenemos este versículo de Salmo, Elohim Sebaot, Asivenu, Ehael Paneja Benivasea, Elohim de los ejércitos, haznos tornar, ilumina tu rostro y seremos salvos. Por ahí podemos también meditar. El nombre Hei Yod Yod, el Dios Señor del Universo, o de Adonai Meod, Befi Uftoch, Rabin, Ahalelenu, es decir, daré gracias a Hashem en gran manera con mi boca y en medio de muchos le alabaré. El nombre Mumia, Dios fin de todas las cosas. Subi Nafsi Limnuhaihi, Ki Adonai Gamal Alaihi. Vuelve, alma mía, a tu descanso, porque Hashem te ha prodigado el bien. Y el Yod Jeje, Yahel, Dios el Supremo. Re Kipikudeja Ahafti, Adonai, que Hasdeja Hayeni. Mira, oh Hashem, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. Por aquí he puesto en la columna derecha algunos significados estándar de estos nombres, pero como todo nombre de Dios son infinitos. Ani representa los niveles de conciencia en el pilar del medio, significa romper el círculo. He Yod Yud, la lucidez de la libertad mental. La memoria, esa teshuva, memoria de nuestro origen, de quién somos realmente. Esa teshuva, esa conexión directamente, con reconexión, digamos, reconexión, porque es volver, retorno a lo divino. Mumia, contra ilusiones y espejismos, es decir, todas las ilusiones y espejismos que vamos a entrar en este camino, y también para saber terminar y renacer de nuestras cenizas. Y por último,
Yod He He, que es Berajá, Sedaká, todo lo que desciende, y bueno, el impacto emocional de la palabra y también toda circulación por aires internos, cómo esto se transforma después en gracia y bendición para nosotros, ¿no? Y aquí tenemos un mandala de cada uno de ellos, tal como están expresados en mi libro conjunto con José María de los 72 nombres de Dios. Está el nombre y está el versículo de Salmos alrededor. Y bueno, lo que quiero decir es que, ¿cómo podemos resumir todo esto en esta figura talismánica? Esta figura talismánica de alguna manera es como la síntesis de todo el Salmo. Fijaros, tenemos en la parte superior ese código que hemos dicho, Kaf, Lamed, Kaf o Haf, y tenemos su expresión en el nombre divino, la triangulación del nombre Eheye y Yod He Vav He. En la parte inferior tenemos el nombre de Yabok, Yod Bet Kof, como hemos visto, que es una parte Yod He Vav He Elohim, pero aquí aparecen entrelazados, es decir, Yod Aleph, He Lamed, Vav He, He Yod Mem, es decir, unidos, entrelazados. Y también hemos visto también era el valor numérico de los tres nombres, He Yod He Adonai, que aquí aparecen entrelazados también los tres. O sea, estamos uniendo con ellos los niveles, estamos uniendo el cielo con la tierra. Aquí unimos Keter con Tiferet y aquí unimos desde Tiferet también toda la dimensión vertical en Keter Tiferet Malhut y también la polaridad derecha e izquierda. Entonces aquí Aleph, Yod Aleph, He Dalet, Yod Vav Nun, He Yud, y tenemos los cuatro nombres y dentro la matriz del Salmo. Este es un mandala de meditación. Podemos contemplarlo simplemente, abrirnos a él, oírlo directamente meditando. Aquí lo tenemos junto con el Salmo. Irlo meditando por fases, esa sería la manera de consagrarlo. Es decir, podemos empezar meditando, por ejemplo, el código superior Kaf, Lamed, Haf. Vamos a hacer un breve ejercicio. Simplemente visualizar este nombre, Kaf, Lamed, Kaf final, en el firmamento en fuego blanco, está irradiando luz blanca, arde con el fuego divino, luz potente, perdón. Su luz desciende sobre nosotros y nos va llenando. Y vemos a continuación cómo este nombre se abre y se desarrolla en esta combinación de nombres divinos. Vemos la triangulación del nombre Eheye en fuego blanco, en el firmamento, Aleph, Aleph He, Aleph Yod He, Aleph He Yod He. Este triángulo de luz del cual emanan las 13 medidas de la misericordia, como 13 poderosos rayos, uno en vertical, 4 de cada uno de los lados, y como debajo aparece el nombre Yod He Vav He, en fuego blanco irradiando luz blanca, como esta luz desciende sobre nosotros, penetra por nuestro Keter, y como va llenando de luz todo nuestro ser interno. Como esta luz llena nuestro centro tiferético, y nos vamos a meditar en el nombre Yabok, Yod Bet Kof, que también vemos en el firmamento, pero que también hemos escrito en nuestro corazón, siempre en fuego blanco irradiando luz blanca. Y como hacemos la conjunción de nombres, Yod Aleph,
He Lamed, Vav He, He Yod Mem. De manera que integramos nuestra parte masculina y nuestra parte femenina. Unimos en nuestro Tiferet amor y poder, en armonía, en belleza. También la conexión vertical de nuestro Keter sobre la cabeza, nuestro Tiferet y nuestro Malhut en la base de la columna o entre la planta de los pies. Aleph, Yod, Aleph, He, Dalet, Yod, Vav, Nun, He, Yod. Somos así un cuerpo de luz, un pilar de luz que va a canalizar la energía de estos 72 nombres, presentes sus 4 nombres. Elohim Sebaot, Hasivenu, Behaer Paneja, Benivashea. Estamos como dentro de este cuadrado de luz en el que el nombre Aleph, Nun, Yud aparece arriba a la izquierda, en el de fuego blanco. Ode Adonai Meod Befi, Uftoch Rabim Ahalelenu. El nombre Hei, Yud, Yud, arriba a la derecha. Subi nafsi limnu chayhi, ki Adonai gamal alayhi. Abajo a la derecha el nombre Mem, Vav, Mem. Y también abajo a la izquierda Re, ki pikudeja hafti Adonai, que hasdeja hayeni. El nombre Yod, He. Y vemos todo ello reflejado en el firmamento y como todo ello desciende sobre nosotros, toda la matriz de letras del Salmo. Y simplemente nos abrimos a la contemplación interior. Penetramos hasta lo más profundo de nosotros mismos. Penetramos hasta el nivel de nuestro yo superior. Y nos abrimos a que recibimos. Nos dejamos llevar. Y es el momento de volver a recitar el Salmo, teniendo en cuenta todo lo que hemos aprendido, todas las kavanot
que hemos hecho, toda la energía que desciende sobre nosotros y sobre el mundo, para rectificar no solo nuestra alma, sino también el alma colectiva de la humanidad, de manera que las chispas divinas capturadas por la negatividad se liberen, que esta negatividad se transforme, se transmute. Volvemos a leer el Salmo. למנסח מזמור לדוד, ימך Adonai. Y cada vez que recitamos el nombre de Dios, estamos transmutando uno de los niveles del alma, Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yehidah. המנסח מזמור לדוד, יענך אדוני, ביום צרה, יסעבך, שם אלוהי יעקב. יסלח עזרך מקודש, ומציון יסעדך, יזכור כל מנחותיך, בעולתך ידרשנה סלה, ייתן לך חלבבך, בכל עצתך ימלא. נרננה בישועתך, ובשם אלוהינו נכלול. ימלא אדוני כל משאותיך. עתה ידעתי כי הושיע אדוני משיחו, יעננו משם קודשו, בגבולות יסד ימינו. אלה ברכב באלה בסוסי, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. המה קראו ונפלו, אנחנו קמנו בנתודה. אדוני הושיע המלך, יעננו ביום קוראנו. Bien, realmente solo hemos arañado un poco. Es decir, los salmos son infinitos y entonces os invito realmente a que los leáis con pasión, a que los estudiéis
a que juguéis con ellos. Vosotros mismos recibiréis el Espíritu. Vosotros mismos, no tenéis que leer libros. A mí siempre me preguntan, bueno, ¿y esto en qué libro podemos estudiarlo, podemos leerlo? Yo siempre digo, pues no, no hay ninguno. Si Dios quiere alguna vez, puede que si me llega la inspiración, escriba alguno. Hay una parte, algunos salmos están un poco estudiados en el libro que ha citado antes Paulina de Manual de Recursos Cabalísticos, en Hay una el volumen selección. uno hay un Ujú, capítulo de salmos, ujú. los primeros y algún otro por ahí en medio, eso sí, más o menos por este método, no tan completo como hemos visto hoy, pero en fin, ahí realmente podéis y pues eso, os invito a ello, a que leáis, recéis y os conectéis y sobre todo que realicéis en vosotros pues vuestra propia divinidad interna, vuestro yo superior y que su luz nos ilumine a todos. Muchas gracias. Salón, salón. Ya está. Gracias, maestro. Y bueno, excelente el despliegue, ¿no? Y en realidad los salmos son infinitos, son una herramienta maravillosa. Solo quiero cerrar con una pregunta, maestro, que les estoy haciendo a todos los invitados, y es que, bueno, quienes estamos en este camino, en esta búsqueda, si es que tuviéramos la oportunidad, o fuera posible, mejor dicho, encontrarse frente a esa presencia divina y poderle hacer directamente una pregunta, con garantía de que nos responda, ¿qué le preguntaría, maestro Eduardo? Yo le, le pre- Esta pregunta sí que tiene trampa, ¿eh? Es No, difícil, no, para nada. difícil de contestar. Eso Hombre, sí. yo preguntaría pues que descendiera, que realmente se manifestara, que a qué esperamos a que se manifieste realmente pues no sé, la presencia divina en el mundo, que retorne y que realmente nos transformemos y que realmente renazca ese nuevo ser humano realmente capaz de canalizar, pues no sé, su propia divinidad interna, que al fin y al cabo no es más que eso, un rayito de la luz, una chispa divina de esa luz de la presencia. Ujú. Qué lindo, qué lindo. Sí, es muy interesante cómo cada uno desde su experiencia y su perspectiva nos ha dado una respuesta igual de potente, igual de linda y nada, me queda nada más agradecerle, maestro Eduardo, ya sabes, siempre fan de sus Sí, mira, enseñanzas. solo quiero decir una cosa más, y es Claro. que lo que en el año próximo, ya el año pasado hicimos eh, un curso, por así decir, de meditación, Ujú, los ujú. martes a última hora de la tarde. Este próximo año, también 2026, pues tenemos la intención de hacerlo, si Dios quiere, y una de las cosas que trataremos será de Salmos, ¿eh? Entre otras cosas. O sea que sí, el tema Salmos y también ver las parashiot de la Torah, etcétera, etcétera. Pero vamos, Salmos será uno de los platos fuertes, a que invito a todo el interesado pues a que se ponga en contacto para que pueda participar en este evento. Y muchas gracias, Y Paulina. no, y vamos a Muchas dejar los gracias. datos aquí abajo porque realmente participé desde el año pasado el tema de las meditaciones y realmente son súper poderosas. Gracias, mi querido maestro. Le mando un abrazo grande a la distancia y siempre gracias por compartirnos tan generosamente parte de esos conocimientos tan lindos que usted tiene. Le mandamos un abrazo desde acá. Gracias a ti. Ya sabes que, como está escrito, más desea la vaca dar de mamar que el ternero amamantar. O sea que para mí es una gran oportunidad poder hablar de Kabbalah, poder transmitir pues lo poco pues que Dios me ha dado. O sea que gracias a No, todos por vuestra paciencia, vuestra presencia, vuestra paciencia y Baruch Hashem. pero Adiós. Hashem, maestro. Y bueno, con ustedes nos vemos en la próxima sala. Gracias por asistir.